Mi nombre es Álvaro, y soy el administrador de la noche de un antiguo hotel situado en una ciudad donde las calles parecen repetir sus sonidos como si fuesen ecos atrapados entre edificios que han envejecido demasiado rápido. Antes de comenzar esta historia, que está basada en hechos que jamás logré olvidar, quiero hacerte una pregunta que se ha vuelto imprescindible para mí cada vez que comparto uno de mis relatos más inquietantes. Si estás escuchando esto desde cualquier país del mundo hispanohablante, cuéntame desde cuál, porque esta historia está creada especialmente para quienes disfrutan los misterios capaces de erizar la piel, incluso a quienes creen que ya lo han visto todo. Y por favor, si valoras el esfuerzo detrás de cada palabra, suscríbete al canal para que podamos seguir explorando juntos estos rincones donde lo inexplicable se mezcla con lo cotidiano de una manera que nadie podría anticipar. Cuando comencé a trabajar allí, hace ya muchos años, pensé que se trataba de un lugar como cualquier otro, un espacio donde las luces cálidas del vestíbulo contrarrestaban las sombras que la madrugada dibujaba en los pasillos. Sin embargo, aquella sensación inicial de normalidad desapareció muy pronto, casi tan pronto como noté que las noches guardaban un patrón que, aunque al inicio me pareció una simple coincidencia, terminó convirtiéndose en la clave de un misterio que cambió por completo mi manera de entender la vida y la muerte. Lo primero que captó mi atención no fue un ruido extraño, ni una sombra inesperada, como suele ocurrir en los relatos típicos, sino las personas que cruzaban la puerta giratoria siempre antes de medianoche. Cada noche, absolutamente cada una, aparecía un grupo formado por individuos distintos entre sí. Un hombre de traje antiguo con un maletín desgastado, una mujer de cabello recogido que siempre llevaba una bufanda oscura, una pareja joven que parecía discutir en silencio, una anciana con guantes de encaje, y algunos otros que variaban ligeramente pero que, al mismo tiempo, parecían repetir ciertos gestos como si pertenecieran a una misma coreografía silenciosa. Lo raro, y cuando digo raro me refiero a algo que no pude ignorar, era que siempre eran ellos, las mismas personas, los mismos rostros, aunque pidieran diferentes habitaciones y nunca solicitaran servicios adicionales. Al principio pensé que tal vez eran residentes permanentes que pagaban por noche por alguna razón personal. No sería la primera vez que alguien decide vivir en un hotel por comodidad o por evitar un compromiso más prolongado. Pero lo inquietante comenzó cuando revisé los registros del sistema y descubrí que no existía ningún check-out a sus nombres, ni uno solo, aunque las llaves electrónicas de sus habitaciones se desactivaban solas todas las mañanas, como si alguien las entregara sin ser visto. Además, nunca bajaban a desayunar, nunca pedían nada al servicio de habitaciones y jamás cruzaban la recepción durante el día. Era como si únicamente existieran entre el anochecer y el amanecer, como si la noche fuese el único espacio temporal donde podían manifestarse. Una madrugada, movido por una mezcla peligrosa de curiosidad y cansancio, me atreví a subir hasta el tercer piso, el lugar donde más habitaciones pedían estos huéspedes repetidos. El pasillo era largo, silencioso, y estaba iluminado por lámparas que parecían suspirar una luz demasiado tenue, como si temieran romper la oscuridad. Toqué la puerta de una de las habitaciones donde, según el registro, debía hospedarse la mujer de la bufanda oscura. Nadie respondió. Giré el picaporte con la llave maestra y me encontré con algo que me dejó inmóvil durante varios segundos. La cama estaba perfectamente hecha. El aire estaba frío como si la ventana hubiera permanecido abierta toda la noche. Pero lo más desconcertante era que en la parte interior de la puerta había huellas de dedos marcadas en una fina capa de polvo que no debería estar allí, como si alguien hubiera intentado salir, pero no lo hubiera logrado. Y lo peor era que las huellas no parecían del todo humanas. Eran estrechas, alargadas, y se extendían hacia abajo, como si las manos hubieran resbalado lentamente mientras buscaban un punto de apoyo imposible. Decidí que era mejor no seguir explorando ese piso por el momento. Volví a recepción y me prometí que al amanecer revisaría los archivos más antiguos del hotel, convencido de que algo debía estar escondido en su historia. Sin embargo, esa misma noche descubrí algo que superó cualquier explicación racional. A las 2 en punto, la puerta giratoria volvió a moverse y entró el grupo de siempre. Pero entre ellos, justo detrás de la anciana de los guantes, apareció una silueta que reconocí incluso antes de verla por completo.
El mundo se me detuvo. Mi respiración se hizo densa y mis manos comenzaron a temblar. Era imposible, pero allí estaba. Caminaba hacia mí con la misma expresión tranquila que recuerdo desde mi infancia, con el mismo peinado que solía llevar en los últimos años, con la misma forma de inclinar la cabeza cuando intentaba reconocer a alguien. Era mi madre, que había muerto hacía 10 años, y cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron, supe que ella también me estaba reconociendo. Pero lo que vi en su rostro no fue alegría ni confusión, sino una mezcla de tristeza y de un dolor profundo, de esos que nadie puede explicar con palabras humanas. Y entonces, con una voz que parecía salir de un lugar donde el tiempo no existe, pronunció mi nombre, Álvaro. Y en ese momento supe que nada en ese hotel era lo que yo creía, que esas personas no eran huéspedes comunes, y que la presencia de mi madre allí significaba que algo oscuro y silencioso estaba ocurriendo entre sus paredes desde hacía mucho tiempo, algo que, de alguna manera, me había estado esperando. Antes de adentrarme en lo que ocurrió la noche siguiente, quiero comenzar esta parte con algo que ya se ha vuelto una costumbre esencial en mis relatos, porque necesito saber desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia que cada vez se vuelve más oscura y difícil de comprender incluso para mí, que la viví en carne propia. Así que cuéntame desde qué país hispanohablante estás mirando este episodio, porque lo que estás a punto de escuchar contiene revelaciones que jamás compartí con nadie fuera de estas narraciones, y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo para que sigamos explorando juntos este misterio que parece no tener fin. Créeme, lo que se viene es mucho más intenso de lo que imaginas. Mi nombre sigue siendo Álvaro, y sigo siendo el administrador nocturno del hotel, donde las paredes parecen recordar demasiado, donde las sombras se mueven con una intención que no siempre logro descifrar, y donde la línea entre los vivos y los muertos se ha vuelto tan delgada que ya no sé en cuál de los dos mundos me muevo cuando llega la medianoche. Después de ver a mi madre entrar con aquel grupo de huéspedes imposibles, me quedé paralizado detrás del mostrador, sin saber si debía correr hacia ella, llamarla, o simplemente aceptar que estaba viviendo una especie de alucinación creada por el cansancio acumulado de tantas guardias nocturnas. Pero cuando ella pronunció mi nombre con aquella voz que recordaba perfectamente, supe que no se trataba de un sueño. Aquella voz era real, y al mismo tiempo no lo era, como si estuviera compuesta de un eco lejano atrapado en un pasillo al que nadie tiene acceso. Ella se acercó lentamente, moviéndose como si el aire a su alrededor fuese más denso que el del resto del vestíbulo. El grupo de huéspedes detrás de ella seguía su camino hacia los ascensores sin mirarme, sin mirar a nadie, como si su único propósito fuese alcanzar sus habitaciones que nunca ocupaban por completo, habitaciones donde siempre quedaban rastros de presencias que no pueden tocarse ni describirse con palabras convencionales. Mi madre, en cambio, se detuvo delante del mostrador y me observó con una mezcla de tristeza, de advertencia y de urgencia silenciosa. Intenté hablar, pero mi voz apenas salió como un susurro quebrado. Le pregunté cómo era posible que estuviera allí, cómo podía ser real si yo mismo había estado presente en el hospital el día en que dejó de respirar hacía 10 años. Ella levantó una mano, muy despacio, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso, y aunque no llegó a tocarme, pude sentir un frío que me atravesó el pecho de una manera imposible de ignorar. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de un lugar donde la vida no existe como la entendemos. Álvaro, dijo ella, pero esta vez su voz sonó más pesada, como si estuviera luchando por pronunciar cada sílaba. No estás seguro de lo que has visto, y lo que verás después será aún más difícil de aceptar, pero tienes que escucharme antes de que sea demasiado tarde. Quise responder, pero al mismo tiempo tuve miedo. Había algo en sus ojos que no era completamente humano, no porque se vieran macabros o desfigurados, sino porque en ellos había una profundidad que no recordaba en vida, como si detrás de su mirada se extendiera un lugar inmenso, sin tiempo, donde su existencia había quedado atrapada desde hacía una década. Ella me explicó algo que ninguno de los huéspedes jamás había dicho, porque ninguno de ellos parecía capaz de pronunciar más que frases básicas al interactuar con la recepción. Me dijo que ese hotel no era simplemente un edificio antiguo con una historia complicada, sino un punto de anclaje, un cruce entre dos planos que muy pocos lugares en el mundo poseen.
Me dijo que, durante décadas, las personas que morían en un radio que no quiso especificar eran atraídas hacia este sitio, como si algo dentro del hotel reclamara sus presencias, algo que los obligaba a regresar repetidamente cada noche sin poder abandonarlo jamás, porque ya no pertenecían al mundo de los vivos, pero tampoco podían cruzar por completo hacia el otro lado. Algo, o alguien, los estaba usando. No entendí nada de lo que dijo en ese momento. ¿Cómo que no podían cruzar? ¿Qué significaba que el hotel los reclamaba? ¿Qué los retenía allí? Ella intentó continuar, pero entonces ocurrió algo que cortó su explicación de una manera abrupta que todavía escucho en mis pesadillas. Una fuerza invisible, algo que no pude ver pero que sentí como un viento pesado que recorrió el vestíbulo, la jaló hacia atrás. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, se dobló ligeramente hacia el pasillo, como si unas manos invisibles la hubieran tomado desde la espalda. Ella intentó avanzar hacia mí, pero parecía imposible. «No puedo quedarme», dijo con la voz quebrándose como cristal bajo una presión inmensa. «No puedo hablar más, pero tú debes descubrir lo que ocurre antes de que ellos te encuentren». Quise gritarle que no se fuera, que me explicara quiénes eran ellos, que me dijera por qué había regresado después de tantos años. Pero sus piernas comenzaron a retroceder sin que ella las moviera, como si estuviera siendo arrastrada por un pasillo que yo no podía ver. Su rostro se transformó en desesperación pura, como si supiera que aquella era la última oportunidad que tenía de advertirme antes de desaparecer. Intenté salir de detrás del mostrador, pero algo me lo impedía, no físicamente, sino en mi interior. Un miedo primitivo me paralizó, el miedo a ver lo que realmente la estaba llevando. Y entonces ocurrió. Su cuerpo comenzó a desvanecerse poco a poco, como si estuviera hecho de humo frío, y sus contornos se diluyeron en el aire. Pero antes de desaparecer por completo, antes de que su último rastro se desvaneciera en una grieta del tiempo que no debería existir en un lugar así, pronunció una frase que jamás olvidaré. «No confíes en nadie que suba por las escaleras después de la medianoche». Cuando se desvaneció por completo, el vestíbulo quedó en silencio absoluto. Ni el sonido del reloj, ni el zumbido del aire acondicionado, ni el distante ruido del ascensor. Nada. Era como si el hotel mismo hubiera contenido la respiración. Esa noche no pude moverme durante varios minutos. Lo que había visto no era un fantasma cualquiera, no era una aparición difusa o una ilusión producida por la falta de sueño. Era mi madre, atrapada, consciente, intentando advertirme de algo que aún no lograba comprender. Y la frase sobre las escaleras comenzó a repetirse en mi mente una y otra vez, hasta que finalmente comprendí que, si quería saber la verdad, tendría que enfrentar aquello que había en los pisos superiores, aquello que ella temía tanto. Pero lo que descubriría al día siguiente sería incluso peor que lo que había presenciado en el vestíbulo, porque me demostraría que mi madre no era la única que intentaba comunicarse conmigo, y que el hotel, de alguna manera, sabía quién era yo y lo que estaba a punto de descubrir. Antes de continuar con esta historia que cada vez se vuelve más inexplicable incluso para mí, necesito hacerte una pregunta que se ha vuelto parte esencial de estos relatos, porque me ayuda a entender desde dónde se está escuchando esta experiencia que marcó mi vida de una manera que jamás imaginé posible. Dime desde qué país hispanohablante estás viendo este capítulo, porque en muchos lugares esta historia ha generado debates intensos sobre lo que sucede cuando una presencia intenta comunicarse desde un espacio que no le pertenece por completo. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque en esta parte comenzarás a entender por qué este hotel jamás fue un simple edificio antiguo, sino un punto donde algo oscuro y silencioso se esconde entre las paredes, observando cada paso de quienes se aventuran en la noche. Mi nombre continúa siendo Álvaro, el administrador nocturno del hotel que se ha convertido en un escenario donde la vida y la muerte parecen entrelazarse con una facilidad inquietante. Después de la aparición de mi madre, después de verla desvanecerse con aquella advertencia sobre las escaleras después de la medianoche, pasé varias horas sin poder moverme, intentando comprender cómo era posible que una persona que llevaba 10 años muerta se manifestara con tanta claridad. La imagen de su rostro, su voz quebrada, aquel frío que dejó en el aire, todo giraba en mi mente como una espiral interminable que no me dejaba descansar ni por un segundo.
Y cuando finalmente pude reunir el valor suficiente, decidí que tenía que buscar una explicación en algún lugar dentro del hotel, porque sentía que si no lo hacía esa misma noche, algo mucho peor podría ocurrir. El amanecer llegó con una luz grisácea que parecía arrastrar aún las sombras de la noche. Subí hasta la oficina donde se guardaban las grabaciones de las cámaras de seguridad. Una habitación polvorienta con estanterías llenas de discos duros marcados con fechas que abarcaban casi 20 años de historia del hotel. El encargado de seguridad llevaba semanas de baja, lo que significaba que nadie había revisado esas grabaciones en bastante tiempo. Encendí el ordenador central, un aparato viejo que emitió un zumbido metálico antes de prender sus luces. Cada carpeta parecía ocultar una parte de la historia del edificio, y al abrirlas, descubrí que muchas grabaciones habían sido eliminadas o estaban dañadas, lo que en aquel momento atribuí al mal mantenimiento del sistema, aunque con el tiempo descubrí que esa explicación era mucho más ingenua de lo que debía. Decidí comenzar por la noche anterior, y avancé la grabación hasta la hora en que mi madre apareció en el vestíbulo. Sin embargo, cuando llegó ese momento, la cámara mostró algo que me dejó helado. No se veía a mi madre en absoluto. El vestíbulo estaba vacío. El grupo de huéspedes sí aparecía entrando por la puerta giratoria, exactamente como lo recordaba, caminando hacia los ascensores sin detenerse. Pero ella, la figura de mi madre, no aparecía en la imagen, como si hubiese sido invisible para el sistema, o como si las cámaras simplemente fueran incapaces de captar aquello que no pertenecía por completo al mundo físico. Esa revelación me dejó sin respiración. Avancé hacia el momento en que me habló, hacia el instante en que supuestamente estaba frente a mí. Y de nuevo, en la grabación solo aparecía yo, moviendo los labios como si respondiera a alguien que no estaba allí. Mi cuerpo estaba tenso, mis gestos eran nerviosos, mis ojos se movían siguiendo una presencia que la cámara no podía registrar. Era como si me estuviera comunicando con el vacío. Eso habría sido suficiente para cualquiera. Pero yo necesitaba respuestas, así que retrocedí más. Revisé las noches anteriores, buscando cualquier pista que me ayudara a entender. Y entonces descubrí algo que me hizo sentir una mezcla de terror y reconocimiento profundo. En varias noches, exactamente a la misma hora, había un movimiento en la escalera de servicio, esa misma de la que mi madre me había advertido. No era una figura clara ni un rostro definido, sino un borrón oscuro que parecía deslizarse entre los escalones de una manera que no correspondía a ningún movimiento humano. Era como si la sombra se desplazara con autonomía, como si no tuviera peso, como si simplemente emergiera y desapareciera en cuestión de segundos. Decidí detener la grabación en uno de esos momentos para observarlo con más detalle. Aumenté la velocidad, luego la bajé, aumenté el brillo, ajusté el contraste, pero el resultado seguía siendo igual de inquietante. Esa sombra parecía tener una forma vagamente humana, pero estaba distorsionada, como si estuviera compuesta de fragmentos que no podían mantenerse unidos. Y lo más inquietante era que cada vez que aparecía, la cámara presentaba fallas, líneas horizontales cruzando la imagen, interferencias que no se veían en ningún otro momento de la noche. Pasé varias horas revisando, hasta que me atreví a abrir una carpeta etiquetada con una fecha que coincidía con el año en que mi madre murió. Algo dentro de mí me decía que allí encontraría respuestas que quizá no estaba preparado para ver, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La grabación mostraba el vestíbulo, una madrugada cualquiera, con un recepcionista que yo no conocía porque había trabajado allí antes de que yo fuera contratado. Todo parecía normal hasta que, exactamente a las 2:10, la puerta giratoria se movió sola, sin que nadie la empujara. El recepcionista levantó la vista, confundido, y se puso de pie, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura, esta vez mucho más nítida, cruzó el vestíbulo en dirección a las escaleras. Aquella figura tenía la altura aproximada de una persona adulta, pero sus movimientos eran tan fluidos, tan antinaturales, que parecían descomponerse a cada paso, como si estuviera hecha de un humo espeso que se recomponía constantemente. No tenía rostro, pero se intuía una cavidad oscura donde debería estar, y cuando llegó al pie de la escalera, se detuvo. La cámara falló por un instante, y cuando volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba allí. El recepcionista, visiblemente alterado, tomó el teléfono y marcó un número que en la grabación no pude escuchar,
pero estaba claro que llamaba a alguien dentro del hotel. Y entonces, en una secuencia que me dejó el estómago paralizado, la cámara cambió automáticamente a la planta superior, donde se veía la misma figura oscura asomarse en el rellano, observando hacia abajo, como si estuviera esperando algo. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos sin moverme. Aquella entidad, aquella sombra que parecía supervisar cada rincón del hotel, había aparecido una década antes, y probablemente mucho antes también. Y lo más aterrador era que daba la impresión de estar vigilando, como si supiera quién entraba y quién salía, como si fuera la encargada de arrastrar a esos huéspedes nocturnos hacia un destino del que no podían escapar. La advertencia de mi madre volvió a resonar en mi mente, más fuerte que nunca. No confíes en nadie que suba por las escaleras después de la medianoche. Aquel día comprendí que esa frase no era solo un consejo, sino un límite que no debía cruzar, porque si lo hacía, quizá ese ser que había visto en las grabaciones me estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Pero lo que descubrí la noche siguiente, cuando decidí enfrentarme a aquello que habitaba en la escalera, abrió un abismo mucho más profundo del que imaginaba, un abismo del que ya no podría volver siendo el mismo. Antes de continuar con esta parte que representa uno de los momentos más peligrosos y perturbadores que he vivido dentro del hotel, necesito que me digas desde qué país hispanohablante estás escuchando esta historia, porque muchas personas de distintas regiones me han escrito diciendo que lo que ocurre en estos pasillos les recuerda a lugares que han conocido en su propia vida, como si la oscuridad tuviera una forma parecida sin importar en qué parte del mundo uno se encuentre. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente un relato más, sino una experiencia real que me obligó a confrontar una presencia que llevaba muchos años esperando a que alguien cometiera el error que estuve a punto de cometer yo. Mi nombre continúa siendo Álvaro, y sigo siendo el administrador de la noche en este hotel que, aunque luce como un edificio antiguo con historia, es en realidad una especie de frontera invisible entre dos dimensiones que jamás deberían mezclarse. Después de revisar las grabaciones, después de ver aquella sombra moviéndose en las escaleras muchos años antes de mi llegada, supe que había llegado el momento de comprobar por mí mismo qué se escondía allí, porque la advertencia de mi madre no podía ser simplemente una frase lanzada al aire. Aquellas palabras llevaban un peso que no podía ignorar, y aunque el miedo me envolvía desde el minuto en que recordé su mirada, una parte de mí sabía que si dejaba pasar aquella noche, perdería la única oportunidad de comprender por qué ella había vuelto, por qué su espíritu se había manifestado en el hotel, y por qué me señaló precisamente esas escaleras. La medianoche llegó con un silencio tan profundo que parecía absorber todos los sonidos, incluso los del tráfico distante. El vestíbulo estaba completamente vacío, iluminado solo por la luz artificial que parecía más fría y más débil que en otras noches. El reloj digital marcó las 12 con un parpadeo, y en ese instante sentí una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiese vuelto más denso. Caminé lentamente hacia el pasillo que conducía a las escaleras de servicio, ese pasillo estrecho donde las luces siempre parpadeaban de manera irregular, como si algo en ese sector afectara la electricidad. Cada paso resonaba en el silencio con un eco que no parecía corresponder al espacio físico. Era un eco más profundo, como si mis pasos se repitieran en un pasillo invisible paralelo al que yo atravesaba. Me detuve frente a la puerta metálica que daba acceso a las escaleras. Desde dentro no se escuchaba nada, pero la frialdad que emanaba de la rendija inferior era tan intensa que parecía una exhalación de invierno en pleno verano. Coloqué la mano en el picaporte y noté que estaba helado, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Abrí la puerta lentamente, y lo primero que vi fue la penumbra extendiéndose hacia abajo. Las escaleras descendían en un ángulo pronunciado, y aunque había luces empotradas en la pared, solo la primera funcionaba. Las demás parpadeaban o estaban completamente apagadas. Di un primer paso, aferrándome a la barandilla metálica, que también estaba congelada al tacto. Mi respiración se volvió audible, y cada exhalación parecía mezclarse con el aire helado que subía desde los pisos inferiores. Cuando llegué al primer rellano, escuché un sonido que al principio no pude identificar. No era un golpe ni un crujido, sino algo parecido a un suspiro prolongado que provenía de los niveles inferiores. Me incliné ligeramente para mirar hacia abajo, pero la oscuridad era tan densa
que no permitía distinguir nada más allá del segundo tramo. Sin embargo, mientras observaba, noté un movimiento sutil, como si una sombra se hubiera desplazado por un instante. No era una figura completa, sino una fragmentación, un contorno que se descomponía apenas aparecía. Avancé un poco más, descendiendo 2 escalones adicionales, cuando de pronto la luz superior parpadeó 3 veces seguidas y luego permaneció encendida, como si la presencia que habitaba allí hubiese estado esperando mi llegada. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que detenerme y obligarme a no retroceder. La advertencia de mi madre resonó en mi mente con una claridad que me hizo sudar frío. No confíes en nadie que suba por las escaleras después de la medianoche. Y fue precisamente en ese instante cuando escuché los primeros pasos ascendiendo desde abajo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si los pies de quien subía no tuvieran del todo definida su forma o su peso. Cada sonido subía por la escalera como si el eco fuese más sólido que los propios pasos. Me quedé inmóvil, intentando escuchar con más precisión, y descubrí algo que me heló la sangre. No era una sola persona, eran varios. Los pasos se movían en descoordinación, como si cada entidad tuviera un ritmo distinto, un ritmo que no tenía que ver con ningún ser humano. Era una cacofonía de movimientos, una combinación de arrastres y golpes apagados que subían lentamente, acercándose con una paciencia aterradora. Miré hacia abajo una vez más, y esta vez pude distinguir algo con más claridad. Un contorno humanoide, o algo que pretendía imitar un contorno humano, se asomó brevemente antes de desaparecer en la oscuridad nuevamente. Di un paso atrás instintivamente, pero justo cuando lo hice, escuché un sonido mucho más cercano, casi a mi espalda. Era un susurro tan suave que parecía deslizarse por mi nuca. Me giré rápidamente, temiendo encontrar a esa presencia detrás de mí, pero lo que vi fue aún más perturbador. En el borde superior de la escalera, justo donde había iniciado mi descenso, se proyectaba la sombra de una figura alta, cuya forma no correspondía a la mía. Era más delgada, más alargada, como si sus extremidades fuesen más largas de lo normal. La sombra no se movía, pero la luz que venía desde el pasillo temblaba, creando un efecto en el cual la figura parecía expandirse y contraerse levemente, como si respirara. No podía ascender porque esa figura me bloqueaba la salida, pero tampoco podía descender porque las presencias que venían desde abajo se acercaban cada vez más. El aire se volvió tan pesado que me costaba inhalar. Sentí que una fuerza invisible presionaba mi pecho con una intención que no lograba descifrar. Fue en ese instante cuando escuché un sonido que reconocí al instante. Una voz que me atravesó por completo. Una voz que no debería haber estado allí. Álvaro. Era la voz de mi madre. Pero no venía desde el pasillo ni desde los niveles inferiores. Provenía de un punto intermedio, de un lugar que no correspondía a ningún escalón. Era una voz suspendida en el aire, una voz que parecía emerger desde una dimensión que no podía ver. Cerré los ojos un instante, intentando localizarla, y cuando los abrí, noté un movimiento a mi derecha. Una figura femenina se materializaba lentamente en el segundo rellano, una figura que reconocí aunque su rostro estuviera cubierto por una especie de niebla grisácea. Era ella, mi madre, pero su forma no era tan nítida como cuando apareció en el vestíbulo. Su silueta temblaba ligeramente, como si cada parte de su cuerpo estuviera luchando por mantener una cohesión física que no le pertenecía del todo. Extendió una mano hacia mí, y su voz, esta vez más firme, volvió a pronunciar mi nombre. Y luego, con una urgencia que jamás había escuchado en vida, dijo algo que marcó el giro definitivo de esta historia. No mires atrás. Y en ese momento entendí que lo que estaba ascendiendo desde los niveles inferiores no era simplemente una sombra, ni un huésped atrapado. Era algo que no debía ver, algo cuyo simple contacto visual podía cambiarlo todo. Pero ya era demasiado tarde, porque detrás de mí, muy cerca, sentí una respiración que no pertenecía a ningún ser humano. Antes de continuar con lo que ocurrió aquella noche, déjame comenzar con un gancho que mantenga tu atención desde el primer segundo, porque lo que estás a punto de escuchar es una revelación que no solo transformó la percepción que yo, Álvarez, tenía del hotel donde trabajaba, sino que también sacudió los cimientos de mi propia vida. Si estás viendo esta historia desde algún país de habla hispana,
Cuéntame desde cuál, porque esta parte ha sido creada especialmente para quienes disfrutan de relatos que combinan misterio, tensión, giros inesperados y un contacto estremecedor con aquello que se supone que nunca debería volver del otro lado. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Cuando vi a mi madre, fallecida hacía ya 10 años, cruzar el vestíbulo del hotel como si regresara de un viaje largo del que nadie tenía noticia, supe que esa noche no podía ser una más. El modo en que asentó la mirada sobre mí, como si jamás hubiese muerto, como si el tiempo fuera apenas una ilusión que no la tocaba desde hacía décadas, me dejó sin palabras. El olor leve de su perfume, ese aroma dulce que siempre me acompañó durante mi infancia, me llegó como una brisa que no debería existir en un edificio cerrado. Mi mundo se fracturó durante un instante que pareció eterno, porque no había explicación racional para lo que estaba viendo, y sin embargo, no podía negar que la mujer frente a mí era ella, la misma que yo había despedido una década atrás. Después de aquel encuentro, el gerente me pidió que lo siguiera a su despacho para hablar de inmediato. Su rostro, siempre tan rígido y compuesto, tenía aquella noche un aspecto extraño, como si hubiera envejecido varios años en cuestión de minutos. Caminamos por el pasillo iluminado por lámparas antiguas que parecían más dispuestas a prolongar las sombras que a disiparlas. El aire era tan denso que cada inspiración generaba una presión incómoda en el pecho, como si algo invisible tratara de impedirme avanzar. No sé si era el hotel mismo o mi propia mente, pero la sensación era tan real como el piso frío bajo mis zapatos. El gerente cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó con dificultad, con la voz baja, casi quebrada por una tensión que parecía venir de muchos años atrás. Me pidió que me sentara y escuchara con atención. Sus palabras no eran las típicas advertencias de un superior preocupado por el rendimiento o por alguna queja de un huésped. En cambio, su voz temblaba ligeramente, como si estuviese a punto de confesar un crimen que había cargado solo durante demasiado tiempo. Álvarez, comenzó diciendo, lo que viste esta noche no es producto del cansancio, ni un truco de la iluminación. Tampoco es un error o un malentendido. Lo que viste fue real, tan real como tú o como yo. Esa mujer era tu madre, y aunque haya muerto hace 10 años, estoy obligado a decirte algo que puede resultar insoportable. En este hotel, los muertos regresan. Mi garganta se cerró por un segundo largo y silencioso. No pude reaccionar. No pude formular palabra alguna. El gerente continuó antes de que yo lograra organizar un pensamiento. Explicó que el hotel no era un edificio común, que ninguna de las personas que había trabajado allí antes había logrado comprender su naturaleza por completo, y que quienes se acercaban demasiado a la verdad terminaban atrapados en un ciclo del que pocos lograban escapar. Me confesó que el hotel tenía una forma particular de atraer a quienes habían muerto con asuntos pendientes, como si poseyera un imán invisible capaz de llamar a aquellos que no habían cerrado un capítulo esencial de su existencia. Me contó que cada noche, desde hacía muchos años, había observado cómo las mismas personas entraban al hotel una y otra vez, pidiendo habitaciones diferentes, pero sin marcharse nunca. Por las mañanas, cuando el resto del personal llegaba, esas personas parecían no estar en ninguna parte, pero él sabía que seguían allí. Eran presencias silenciosas que recorrían los pasillos, que encendían luces sin razón, que dejaban marcas en las hojas de registro, y que a veces incluso se detenían frente al espejo del vestíbulo como si intentaran recordar quiénes fueron antes de convertirse en lo que ahora eran. Intenté interrumpirlo, pero me pidió que no lo hiciera, porque aún faltaba lo más importante. Me dijo algo que hizo temblar mi mundo más que la aparición de mi madre. Álvarez, tú no estás trabajando aquí por casualidad. El hotel no te eligió al azar. Este lugar llama a quienes tienen una conexión profunda con aquellos que regresan. Y tú fuiste llamado. Desde el primer día en que pisaste este edificio, el hotel reaccionó de una manera distinta contigo. No lo notaste, pero yo sí. Las luces que parpadeaban solo cuando tú pasabas. Los registros que se movían sin explicación. Las habitaciones que permanecían ocupadas, aunque nadie las hubiera reservado oficialmente. Y ahora, con tu madre aquí, ya no puedes evitar la verdad. Estás involucrado en este ciclo de una forma que no puedo explicarte del todo, pero que debes aceptar. Yo no sabía si sentir miedo, confusión o desesperación.
Una mezcla de todas esas emociones se apoderó de mí de forma tan intensa que mis manos comenzaron a temblar. Le pregunté, casi sin voz, ¿qué tenía que ver yo con las apariciones? ¿Por qué el hotel me había elegido? ¿Qué se esperaba de mí? El gerente respiró profundamente, se levantó con lentitud y caminó hacia un archivador antiguo, uno de esos muebles pesados hechos de madera que parecía haber pertenecido a generaciones anteriores. Abrió uno de los cajones y sacó un expediente cubierto por una capa fina de polvo. Lo colocó sobre la mesa con una delicadeza casi ritual. Con un gesto firme, me indicó que lo tomara. Cuando lo hice, mis dedos rozaron la portada envejecida. Sentí un escalofrío recorrer mi brazo, como si el papel estuviera frío, demasiado frío para ser normal. En la portada estaba escrito mi nombre, Álvarez. Pero lo más perturbador no era eso. El gerente me dijo, con un tono que jamás le había escuchado, que ese expediente estaba en el hotel desde antes de que yo naciera. No sabía cómo había llegado allí, no sabía quién lo había escrito, pero sí sabía que nunca había tenido el valor de abrirlo. Antes de que pudiera siquiera mover un dedo para descubrir su contenido, la campanilla de recepción sonó. Ese sonido metálico, agudo, que normalmente indicaba la llegada de un huésped, resonó con una fuerza tan inusual que el gerente dio un salto en su asiento. Su rostro perdió todo color. Me miró con un terror que jamás había visto en un adulto. «No abras esa puerta, Álvarez», me dijo en un susurro. «Quien esté allí no viene a registrarse. Viene por ti». La campanilla volvió a sonar, pero esta vez durante más tiempo, como si la mano que la agitaba conociera la desesperación, o la impaciencia, o tal vez ambas. El aire del hotel cambió. Se volvió más pesado, más opresivo, casi insoportable. Y entonces, sin que nadie tocara nada, la puerta del despacho se abrió sola unos centímetros. El hotel estaba despierto, y no quería esperar. Antes de sumergirte en los hechos que marcaron esa noche y que alteraron para siempre mi comprensión del mundo que habitamos, déjame empezar, como siempre, con un breve gancho que mantenga tu atención desde el primer instante. Si estás viendo esta historia desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál, porque esta parte ha sido creada con un cuidado especial para quienes disfrutan de misterios largos, detallados y cargados de tensión sobrenatural que crece segundo tras segundo. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte lo que está por venir, porque lo que empieza en esta parte seguirá escalando hasta límites que jamás imaginé. Cuando la puerta del despacho se abrió apenas unos centímetros por sí sola, un hilo de aire frío recorrió el interior de la habitación, como si anunciara la presencia de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Yo, Álvarez, permanecía inmóvil, con el expediente que llevaba mi nombre entre las manos, sintiendo cómo el cartón envejecido parecía latir como si tuviera vida propia. El gerente, completamente pálido, extendió una mano hacia mí, intentando impedir que me acercara a la puerta, pero sus dedos temblaban tanto que apenas lograron rozar mi brazo. La campanilla de la recepción ya no sonaba, pero era evidente que aquello que había tocado el timbre seguía allí, frente a la puerta entreabierta. Podía percibir un silencio extraño, tan denso que parecía doblarse sobre sí mismo, como si el hotel entero hubiese decidido contener el aliento. Era un silencio cargado de intención, un silencio que revelaba más que 1000 palabras, porque no era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que intentaba no hacerse escuchar. El gerente dio un paso hacia atrás y me indicó que no moviera ni un músculo. Sin embargo, algo dentro de mí, no sabía si era instinto, terror o una mezcla confusa de ambas cosas, me impulsó a avanzar un poco. Quería ver qué había al otro lado de esa puerta. Quería saber quién había venido supuestamente por mí. Di un paso, luego otro, y cada uno resonó en la habitación como si la madera del suelo amplificara el sonido. La luz de la lámpara osciló levemente, como si una corriente invisible hubiese atravesado el despacho. Extendí una mano hacia la puerta para abrirla un poco más, pero antes de que pudiera tocarla, ésta se abrió sola, con un movimiento suave y casi elegante, como si quien la empujara quisiera mostrarse sin violencia, pero con una autoridad absoluta. Al otro lado no había nadie visible. Lo único que se apreciaba era el pasillo del hotel, un corredor silencioso iluminado por bombillas amarillentas que parecían más débiles que nunca. Sin embargo,
Aunque no veía a nadie, sabía que algo estaba allí. Podía sentir su presencia del mismo modo en que se siente la electricidad antes de una tormenta intensa, con esa mezcla de tensión y amenaza suspendida en el aire. El gerente murmuró mi nombre con un tono tan bajo que apenas lo escuché. La forma en que lo pronunció no era una advertencia, sino una súplica. Era como si supiera que, una vez que cruzara la puerta, ya no habría vuelta atrás. Yo estaba a punto de hablar cuando algo cambió en el aire. El pasillo, que un instante antes parecía vacío, adquirió una densidad nueva, y entonces lo escuché. Un susurro débil, quebrado, pero tan cargado de emoción que me erizó la piel. No se parecía a los murmullos de los huéspedes que deambulan por la noche, ni al rumor de los pasos que a veces se escuchaban sin que hubiera nadie cerca. Este susurro era distinto. Este llevaba mi nombre, Álvarez. La voz lo pronunció con una cadencia que reconocí de inmediato. Era una voz que había escuchado durante toda mi infancia, una voz que había desaparecido de mi vida hacía 10 años, una voz que creí haber perdido para siempre. Era la voz de mi madre. Álvarez, hijo. La segunda frase llegó tan suave que casi sentí que me acariciaba la mejilla. Y sin embargo, había algo extraño en ella, algo que no encajaba, como si la voz se hubiese quedado atorada entre dos mundos y no pudiera expresarse con la misma claridad que antes. Di un paso hacia el pasillo antes de poder detenerme. Era un movimiento que no había decidido de manera consciente, pero mi cuerpo reaccionó como si esa voz tuviera la capacidad de guiarme. El gerente trató de sujetarme, pero su fuerza no era suficiente. Cuando salí al pasillo, la temperatura bajó varios grados. Mi respiración se volvió visible, como si estuviera en pleno invierno. Las paredes parecían más estrechas, como si el edificio entero se estuviera cerrando lentamente sobre mí. Avancé unos metros, guiado únicamente por la voz que pronunciaba mi nombre una y otra vez, cada vez más suave, cada vez más lejana. Llegué a la recepción. La campanilla estaba quieta, completamente inmóvil. El reloj de pared marcaba una hora imposible. Las agujas retrocedían lentamente, como si el tiempo estuviera deshaciendo cada segundo ya vivido. Sentí un vértigo profundo, una sensación de caída aunque mis pies seguían en el suelo. Y entonces la vi. Mi madre estaba en pie junto al mostrador, exactamente donde yo había estado minutos antes al verla entrar por primera vez. Pero había algo diferente en ella. Ya no tenía aquella expresión tranquila que mostraba cuando llegó. Su rostro estaba alterado, como si luchara por mantenerse presente. Sus ojos, que en vida habían tenido un brillo cálido, ahora parecían reflejar algo que no pertenecía a este mundo. Un brillo que oscilaba entre tristeza y urgencia. Álvarez, dijo con la voz temblorosa, no estás seguro aquí. No lo estás, y no puedo quedarme mucho tiempo. Este lugar no nos pertenece, y sin embargo, no podemos marcharnos sin resolver lo que quedó pendiente. Yo quería correr hacia ella, abrazarla, preguntarle cómo era posible su presencia, por qué había vuelto, qué significaba todo aquello. Pero el suelo bajo mis pies vibró ligeramente, como si el hotel se diera cuenta de nuestra conversación y no estuviera dispuesto a permitirla. El rostro de mi madre se tensó. Él ya viene, murmuró. Él ya te encontró. El aire se volvió aún más pesado. Una sombra apareció al final del pasillo, avanzando sin prisa, como si tuviera la eternidad para llegar hasta mí. No podía distinguir su forma exacta, pero era evidente que no era un huésped, ni un empleado, ni algo que hubiera formado parte de la vida. Mi madre extendió una mano hacia mí, pero cuando intenté tomarla, mi piel atravesó la suya como si fuera humo. No te acerques más, dijo. Él se alimenta de los que buscan respuestas, y tú has buscado demasiadas. La sombra avanzó un poco más. No tenía rostro, pero sentí que me observaba, que me reconocía, que de alguna manera había estado siguiéndome desde mi primer día en el hotel. Di un paso atrás. Mi madre retrocedió también, como si una fuerza invisible la arrastrara de regreso al lugar del que había venido. Álvarez, busca el expediente. Allí está la verdad. Pero no lo abras aquí. No lo abras mientras él esté cerca. Y entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. La sombra se detuvo. La luz del pasillo parpadeó. Y mi madre, con la poca fuerza que parecía quedarle, susurró una última frase antes de desvanecerse como si nunca hubiese estado allí.
No confíes en nadie del hotel, ni siquiera en quien crees que te protege. El silencio regresó con una violencia devastadora. El gerente apareció corriendo por el pasillo, gritando mi nombre con desesperación, pero yo ya no podía escuchar nada con claridad. Todo mi mundo se había reducido al expediente que apretaba contra mi pecho y a la sombra que seguía allí, inmóvil, pero cada vez más presente. El hotel acababa de mostrarme una parte de su verdad, y yo estaba más solo que nunca. Antes de que te adentres en esta nueva parte de la historia, déjame comenzar con el gancho que tanto necesitas para el proyecto. Si estás viendo este relato desde algún país de habla hispana, cuéntame desde dónde lo sigues, porque esta séptima parte ha sido construida especialmente para quienes disfrutan de misterios profundos, atmósferas densas y revelaciones que se despliegan lentamente como un telón que esconde un escenario prohibido. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que estás a punto de escuchar marca un punto de no retorno en el caso de Álvarez y este hotel que nadie abandona. Después de ver a mi madre desvanecerse frente a mí, como si el aire mismo la hubiese tragado, y devuelto al lugar al que pertenecía, permanecí varios minutos inmóvil en medio del pasillo, sosteniendo el expediente contra mi pecho. El gerente seguía llamando mi nombre a pocos metros, pero mi mente estaba demasiado fragmentada para reaccionar. Sentía como si cada una de mis ideas hubiese sido partida en muchas piezas y se negaran a volver a encajar. Sin embargo, algo en mi interior se aferraba con fuerza a las últimas palabras de mi madre. No confiar en nadie del hotel, no abrir el expediente mientras la sombra siguiera cerca, y no olvidar que aquel lugar no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. Ese pensamiento me obligó a retroceder lentamente hacia el despacho del gerente, no porque confiara en él, sino porque era el único espacio donde al menos podía cerrar una puerta, aunque sabía que las puertas no tenían ninguna autoridad sobre las presencias que habitaban el edificio. El gerente entró tras de mí, cerró la puerta con rapidez y bloqueó la cerradura como si eso impidiera que la sombra del pasillo pudiera atravesarla. Sus manos temblaban tanto que torció la llave 2 veces antes de que encajara. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se acumuló entre nosotros, pero no era un silencio cómodo, sino uno que parecía contener preguntas no formuladas y respuestas que nadie quería admitir. Álvarez, dijo finalmente el gerente con un hilo de voz que no conseguía ocultar el miedo. No debías ver eso. Intenté evitarlo. Créeme que lo intenté de verdad. Yo lo miré, pero no dije nada. No sabía si sus palabras eran sinceras o si formaban parte de la advertencia de mi madre. Lo único que sabía con certeza era que aquel hombre ocultaba más de lo que decía. Sus ojos oscuros, rodeados de ojeras profundas, se movían por la habitación como si esperaran que alguien más apareciera en cualquier instante. El expediente, continuó, señalando la carpeta que yo apretaba contra mi pecho. No deberías tenerlo. Eso no estaba destinado a ti aún. ¿Por qué lleva mi nombre?, pregunté. Esa fue la única respuesta que logré articular en medio del torbellino que giraba dentro de mi cabeza. El gerente respiró hondo antes de hablar. No voy a mentirte. En este hotel, los expedientes no pertenecen a los vivos. Pertenecen a los que están atrapados aquí. Cuando un nombre aparece en uno de esos archivos, significa que la persona ha sido reclamada. La palabra cayó entre nosotros como una piedra pesada, dejando un eco sordo en la habitación. Reclamado. No muerto. No desaparecido. Reclamado. Una palabra que sugería pertenencia, sometimiento, destino impuesto. ¿Reclamado por quién?, pregunté sin poder contener la urgencia que quemaba dentro de mí. El gerente abrió la boca para responder, pero algo fuera del despacho lo interrumpió. Un sonido. No era un susurro, ni un paso. Era algo más inquietante, más nítido. Era el ruido de alguien arrastrando las yemas de los dedos por la madera del pasillo. Un sonido lento, metódico, que se detenía de vez en cuando, como si la presencia del otro lado quisiera asegurarse de que escucháramos. El gerente tragó saliva. Él. No podemos pronunciar su nombre. No aquí. No mientras esté tan cerca. Me quedé en silencio, pero mis manos se aferraron aún más al expediente. El sonido de las uñas recorriendo la madera continuó durante varios segundos más, hasta que se detuvo abruptamente, como si la presencia hubiese decidido esperar. El gerente me hizo una señal para que me sentara, pero yo permanecí de pie. Tenía la sensación de que si me sentaba,
Perdería la capacidad de reaccionar ante cualquier cosa que ocurriera. Necesitaba mantenerme alerta. Entonces el gerente hizo algo inesperado. Se arrodilló frente a mí. Un adulto, un hombre que llevaba años dirigiendo un hotel, estaba de rodillas, mirándome como si yo fuera la única persona que pudiera decidir su destino. «No abras ese expediente aquí», repitió. «Por favor. Si lo haces, él vendrá de inmediato. Y una vez que venga, no habrá forma de detenerlo. Ya lo sabes. Lo viste. Lo escuchaste. Yo lo observé, sintiendo un conflicto interno que me desgarraba. Parte de mí quería abrir la carpeta en ese mismo instante, desafiando al hotel, a la sombra, al gerente y a cualquier cosa que pretendiera dictar mi destino. Pero otra parte, la parte que aún recordaba el tono desesperado de mi madre, sabía que abrirla allí sería una imprudencia. Decidí guardar silencio y esperar a que la tensión disminuyera un poco, pero el gerente se levantó de repente, como si hubiera recordado algo urgente. Caminó hacia una estantería antigua que ocupaba casi toda la pared y comenzó a tirar libros al suelo con una torpeza desesperada. El polvo se levantaba en nubes que parecían moverse con vida propia. Finalmente encontró lo que buscaba, una llave pequeña, de metal oscuro, cuya superficie estaba grabada con símbolos que no reconocí, pero que parecían retorcerse bajo la luz tenue de la lámpara. «Toma esto», dijo extendiéndome la llave con manos temblorosas. «Es la llave del sótano, pero no del sótano común. Es la llave del pasillo interior. Allí, quizá, encuentres un lugar donde él no pueda seguirte tan fácilmente». «¿Y por qué me das esto?», pregunté. «Porque», respondió sin mirarme, «tú no eres el primero al que reclaman, y ninguno de los otros tuvo la oportunidad que tienes tú ahora». Antes de que pudiera pedir una explicación más concreta, escuchamos otro sonido en el pasillo. No eran uñas esta vez. Era algo peor. Era una respiración. Una respiración lenta, profunda, como si alguien enorme, antiguo o incomprensible, estuviera aspirando cada molécula de aire del pasillo, sintiendo, oliendo, rastreando. El gerente retrocedió varios pasos, llevando una mano al pecho. «Álvarez», susurró, «tienes que irte ahora». Él ya percibió el expediente. «Ya sabe que lo tienes». Me acerqué a la puerta, pero mis dedos se detuvieron sobre la cerradura. Algo en mi interior me decía que abrir la puerta sería como entregar mi vida en bandeja. Sin embargo, sabía que quedarme también era peligroso. El despacho, por más seguro que parecía, era solo una ilusión temporal. Nada podía detener a la sombra que buscaba lo que yo sostenía en mis manos. El gerente apoyó una mano en mi hombro. «No hagas ruido. No corras. Baja las escaleras y entra al pasillo interior. No mires atrás. No importa lo que escuches. No mires atrás». Sus palabras se clavaron en mi mente como un eco que aún hoy puedo repetir de memoria. Respiré hondo. Giré la llave lentamente y abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo estaba vacío. O, al menos, así lo parecía. No veía la sombra, pero la sentía. Era una presencia que llenaba cada rincón, que se adhería a las paredes como humedad oscura, que parecía tensar la luz hasta casi romperla. Di el primer paso. El aire estaba helado. El segundo paso. La garganta se me cerró como si una mano invisible presionara mi cuello. El tercer paso. Y entonces lo escuché de nuevo. «Álvarez», la voz de mi madre, pero esta vez sonaba diferente, más lejana, más débil, más distorsionada. No sabía si era realmente ella o si el hotel estaba utilizando su voz para atraerme. Avancé hacia las escaleras, evitando mirar hacia los lados. El expediente pesaba cada vez más, como si las hojas dentro de la carpeta se multiplicaran con cada paso. La llave en mi bolsillo parecía calentarse, como si supiera que pronto tendría que ser usada. Cuando llegué al primer escalón, escuché la puerta del despacho cerrarse de golpe detrás de mí y el grito del gerente. «Álvarez, corre, él está dentro». Y entonces la luz del pasillo se apagó, de una sola vez, como si alguien hubiese arrancado el alma del edificio. El hotel quedó en silencio absoluto. Y yo, con la llave del pasillo interior y el expediente con mi nombre, supe que la verdadera cacería acababa de comenzar. Me llamo Álvarez, y aunque creía que ya no existía ningún límite capaz de sorprenderme dentro del Hotel del Horizonte, aquella noche comprendí que en realidad
No sabía absolutamente nada sobre el lugar donde trabajaba, sobre las sombras que lo habitaban, y mucho menos sobre la fuerza invisible que mantenía atrapados a quienes habían dejado de respirar hacía muchos años. Antes de comenzar, déjame hacer un breve hook, tal como exige tu proyecto, y como piden los amantes del misterio que siguen estas historias cada noche. Si estás viendo este capítulo desde algún país hispanohablante, cuéntame desde cuál, y suscríbete para no perderte lo que viene, porque en esta octava parte revelaré detalles que jamás imaginaste sobre el funcionamiento secreto del hotel y sobre el vínculo que une a los muertos con el administrador que soy yo. Cuando regresé al pasillo donde había visto desaparecer a mi madre, sentí que el aire se volvía tan denso que prácticamente podía moldearlo entre mis dedos. Cada paso resonaba en el silencio como si el edificio entero hubiese dejado de respirar y se hubiera transformado en un único pulmón inmóvil que esperaba que algo, tal vez yo mismo, tomara la decisión equivocada. El pasillo que conducía al ala norte solía ser uno de los más transitados durante el día, lleno de huéspedes que arrastraban maletas y empleados que llevaban bandejas, pero durante la noche se convertía en un camino silencioso donde cada lámpara parpadeaba, como si dudara entre existir o apagarse para siempre. Aquella oscilación irregular del brillo hacía que las sombras se movieran con un ritmo que no pertenecía a este mundo, como si un director invisible orquestara su danza. Me detuve frente a la puerta con el número escrito en letras, porque en este edificio ningún número podía mostrarse como cifra. Desde el primer día lo consideré una excentricidad del dueño, pero ahora empezaba a sospechar que se trataba de algo mucho más profundo, una forma de impedir que ciertas fuerzas pudieran contabilizar, rastrear o incluso reclamar a quienes se alojaban allí. Esa noche la puerta marcada con el número 161 había sido la que absorbió a mi madre, así que extendí la mano, aun sabiendo que estaba a punto de hacer algo del todo imprudente. Sin embargo, no llegué a tocarla. Una corriente helada atravesó el pasillo de punta a punta, precisamente desde el ala norte hasta los ascensores del fondo, y al instante todos los sonidos del hotel se apagaron. Ni un suspiro del sistema de ventilación, ni el eco lejano de los huéspedes fantasmales que pedían distintas habitaciones cada madrugada, ni el crujido típico de las paredes antiguas. Era como si el tiempo hubiera sido suprimido, como si hubiera entrado en un espacio donde ninguna ley tuviera vigencia. Y entonces la puerta se abrió sola. No fue un movimiento brusco ni violento. Al contrario, se movió con una lentitud tan perfecta que resultaba casi humana, como si alguien, o algo, del otro lado quisiera asegurarse de que yo comprendiera que estaba siendo invitado a entrar. Tragué saliva, manteniendo la mirada fija en la oscuridad que se extendía más allá del marco. No había luz en el interior, ninguna lámpara encendida, pero aún así distinguí una figura. No la vi directamente, sino como si su presencia moldeara el contorno del aire. Reconocí el olor antes que la forma, ese perfume suave que mi madre usaba cuando yo era un niño, ese aroma que se había quedado guardado en las prendas que conservé tras su muerte. «Mamá», susurré en español, y mi voz se quebró de un modo que jamás hubiera querido revelar. La figura no respondió con palabras, pero sentí que algo dentro del cuarto se movía, como si una mano invisible me hiciera un gesto para que avanzara. En cualquier otro lugar habría dado media vuelta y escapado, pero el Hotel del Horizonte contenía las reglas de un universo distinto, uno en el que huir no siempre significaba salvarse. Respiré hondo y crucé el umbral. Lo primero que noté fue que la temperatura descendió hasta niveles imposibles, tanto que un vaho blanquecino salió de mi boca, convirtiéndose en un rastro visible que flotaba frente a mí. Lo segundo fue que el espacio no coincidía con la estructura real del hotel. Según el plano, la habitación 161 era pequeña, sencilla, con una cama doble, una ventana estrecha y un baño al fondo. Sin embargo, lo que encontré era un espacio que se extendía muchísimo más allá de sus límites físicos, casi como si el interior hubiera sido desgarrado y reconfigurado por una fuerza que no respetaba la lógica humana. Las paredes formaban un corredor largo y estrecho que parecía ondular, como si estuviera vivo, respirando a mi ritmo. Empecé a caminar sin atreverme a mirar hacia atrás. Cada paso generaba un eco profundo, uno que parecía multiplicarse de un modo anómalo, como si hubiese más de una versión de mí caminando a la vez. El perfume de mi madre me guiaba hacia adelante,
llenándome de una mezcla insoportable de nostalgia, miedo y una esperanza tan frágil que sabía que se rompería al menor contacto con la verdad. A mitad del corredor escuché un sonido nuevo, un susurro que no venía del fondo, sino de las paredes mismas. Al principio no entendí lo que decían, pero luego distinguí fragmentos sueltos, palabras que parecían pronunciadas por muchas voces simultáneamente, como un coro que se descomponía una y otra vez. Decían mi nombre. No era una invocación amigable, tampoco una advertencia directa. Era más bien un recordatorio, una especie de bienvenida destinada a alguien que ya había sido esperado. Intenté acelerar el paso, pero entonces ocurrió algo aún más perturbador. La figura de mi madre apareció frente a mí a una distancia de apenas unos pasos. No se movía, no caminaba hacia mí, simplemente estaba allí, como si hubiera sido colocada por una mano invisible. No tenía sombras en el rostro, y aún así, la reconocí por completo. «¿Por qué estás aquí?», pregunté con una voz que me sonó ajena. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la figura giró lentamente la cabeza hacia la derecha, señalando el final del corredor. Fue un movimiento suave, casi natural, pero en él había una intención clara. Decía que debía seguir. Decía que la verdad no estaba con ella. Y cuando la figura empezó a desvanecerse como una nube que se dispersa con el viento, comprendí que lo que había visto no era mi madre, sino una reconstrucción perfecta fabricada por el hotel para atraerme a su núcleo más profundo. Continué avanzando, sintiendo cómo el corredor se ensanchaba y luego se estrechaba sin razón alguna. Y finalmente llegué al final. Allí no encontré una puerta, ni una ventana, ni una habitación oculta, sino un mural gigantesco que cubría la pared entera. Un mural hecho de fotografías, miles de fotografías ordenadas en columnas, todas mostrando a los mismos huéspedes que se registraban cada noche, todos ellos muertos hacía años. Y en el centro, una fotografía mía, tomada desde un ángulo imposible, en una fecha que aún no había ocurrido. Me llamo Álvarez, y aunque ya había cruzado pasillos imposibles, hablado con sombras que imitaban la voz de mi madre y descubierto un corredor que no pertenecía al plano arquitectónico del hotel, nunca imaginé que lo que iba a encontrar en esta etapa del camino cambiaría para siempre mi comprensión del Hotel del Horizonte y de mi propio lugar dentro de él. Antes de comenzar, déjame hacer el hook que pide el proyecto y que tanto disfrutan quienes se sumergen en estas historias. Si estás viendo esto desde algún país hispanohablante, cuéntame desde cuál y no olvides suscribirte, porque en esta 9ª parte vas a conocer secretos que durante décadas el hotel ha ocultado incluso a aquellos que, como yo, lo habitamos día y noche. Me quedé frente al mural gigantesco formado por miles de fotografías. No podía apartar la vista de mi propia imagen colocada justo en el centro, como si el edificio hubiera decidido que yo debía ocupar el corazón de aquella colección macabra. La fotografía mostraba mi rostro con una expresión que jamás había hecho en mi vida, una mezcla de resignación y miedo absoluto, como si en algún momento futuro ya hubiese aceptado lo inevitable. Lo que más me perturbó no fue mi rostro, sino la fecha escrita en letras junto a él. No la pronunciaré, no la repetiré siquiera mentalmente, porque aunque estaba escrita en el futuro, la sentí como una sentencia. Era el recordatorio de que mi historia todavía no había llegado al punto donde debía llegar, como si el hotel supiera exactamente cuándo tendría lugar el instante decisivo. Al intentar tocar la fotografía, algo sucedió. El aire alrededor del mural vibró, como si millones de pequeños hilos invisibles fueran tensados al mismo tiempo, y un murmullo surgió desde las imágenes, un susurro apenas audible al principio, pero que creció hasta convertirse en un coro estremecedor. No hablaban en un idioma reconocible, pero de algún modo comprendí su intención. Me llamaban por mi nombre, pero no como una invocación, sino como una invitación, como si quisieran que me uniera a ellos. Retrocedí un paso, sintiendo cómo el suelo bajo mis pies dejaba de estar firme. Las baldosas vibraban como si algo enorme, antiguo y enterrado bajo el hotel, intentara moverse. Quise volver al pasillo por el que había entrado, pero ya no estaba. En su lugar había una extensión oscura, una neblina que parecía engullir la luz y que impedía distinguir la salida. El hotel estaba cerrando los caminos detrás de mí, obligándome a continuar hacia un destino que él mismo había diseñado. El mural se abrió.
No puedo describirlo de un modo que haga justicia a lo que vi. No fue un movimiento mecánico ni arquitectónico, sino una apertura orgánica, como si la pared estuviera viva y hubiera decidido revelar su interior. Las fotografías se levantaron, se desplazaron hacia los costados y hacia arriba, plegándose como pétalos de una flor siniestra. Detrás de ellas había una escalera estrecha que descendía en espiral. No era una escalera normal, pues cada peldaño parecía hecho de un material distinto, unos de madera, otros de mármol, algunos de piedra antigua y otros de un metal desconocido que absorbía la luz en vez de reflejarla. Respiré hondo y bajé el primer escalón. Apenas mi pie tocó la superficie, escuché una voz a mi espalda. Era una voz femenina, conocida, una voz que me acompañó durante mi infancia. Era la voz de mi madre. «No es el momento», susurró. Me quedé inmóvil. Ella nunca intervenía directamente. Hasta ahora solo había aparecido como sombra, como aroma, como eco visual. Nunca había hablado. Me giré lentamente, esperando encontrar su figura, pero no había nadie. La voz había emergido del mural cerrado de nuevo, como si ya nada estuviera destinado a repetir aquel instante. Seguí bajando. La escalera descendía tanto que empecé a perder la noción del tiempo. Cada peldaño parecía exigir un esfuerzo mayor que el anterior, como si mi cuerpo fuera haciéndose más pesado mientras avanzaba. La sensación era similar a caminar dentro de un sueño en el que los movimientos se vuelven lentos, densos, como si una fuerza invisible me aplastara los hombros. Y entonces escuché un sonido, un latido. Al principio pensé que era mi corazón, acelerado por la tensión, pero pronto me di cuenta de que el ritmo no coincidía. Era más lento, más profundo, casi como el latido de una criatura enorme. La vibración se extendía por las paredes, por el aire, por los peldaños. Sentí que cada latido acercaba algo hacia mí. Al final de la escalera encontré una puerta. No era como las del hotel. Esta estaba hecha de madera oscura, tallada con símbolos que jamás había visto. No eran números, no eran letras, no eran signos de ningún alfabeto conocido. Eran marcas que parecían vivas, como si se movieran cuando no las observaba directamente. Me acerqué y posé la mano sobre ella. La puerta estaba tibia, casi cálida, como si del otro lado hubiera una presencia gigantesca que respiraba lentamente. Y entonces, sin que yo ejerciera fuerza alguna, la puerta se abrió hacia adentro. Lo que descubrí fue una sala circular iluminada por un resplandor tenue que no provenía de ninguna lámpara ni fuente visible. En el centro había una mesa redonda cubierta de documentos, cuadernos, dibujos, planos del hotel y una serie de archivos que parecían pertenecer a distintos administradores a lo largo de décadas. Lo inquietante era que todos, absolutamente todos, tenían mi apellido. Álvarez. Una y otra vez. Álvarez escrito en portadas, en etiquetas, en sobres antiguos. Algunos archivos estaban tan deteriorados que parecía que iban a deshacerse en polvo al menor contacto. Me acerqué a la mesa y encontré algo aún más perturbador. Una carta escrita con tinta oscura, firmada con una caligrafía que reconocí al instante, porque la había visto miles de veces en las notas que mi madre dejaba en la cocina cuando yo era niño. La carta estaba dirigida a mí, y decía que debía leerla solo cuando el hotel me llevara a esa sala. Con las manos temblando, abrí el sobre. La carta revelaba que yo no era el primer Álvarez atraído hacia el corazón del edificio, ni sería el último. El Hotel del Horizonte no era simplemente un refugio para los muertos, sino un punto de conexión entre mundos, un espacio donde el tiempo se fragmentaba y donde ciertas familias eran elegidas para custodiar secretos que jamás debían ser revelados. Mi madre había sido una de esas custodias, y yo había sido elegido para continuar su labor. Cuando terminé de leer, la sala comenzó a estremecerse. Los documentos se levantaron en el aire, girando a mi alrededor como si fueran arrastrados por una corriente invisible. La luz tenue se intensificó hasta volverse casi insoportable, y una voz profunda resonó desde todas partes a la vez. La voz dijo mi nombre. Lo dijo de un modo que no pertenecía a ningún ser humano, y después pronunció una advertencia. Ya has visto demasiado. Ahora debes decidir si sigues descendiendo o regresas. Pero si sigues, ya no habrá marcha atrás. El suelo vibró con tal fuerza que tuve que apoyar las manos para no caer, y en medio del caos,
El mural que había visto al inicio se proyectó en el aire frente a mí. Mi fotografía volvió a aparecer. La fecha futura parpadeó, y antes de que pudiera reaccionar, la imagen cambió. Apareció mi madre, viva, joven, tal como la recuerdo en mis mejores memorias, y detrás de ella, una sombra gigantesca que avanzaba lentamente hacia su figura. Me llamo Álvarez, y esta es la última vez que pronunciaré mi nombre dentro de esta historia, porque lo que me ocurrió después del instante en el que vi la imagen de mi madre proyectada en el aire del corazón del hotel determinó un destino que jamás habría aceptado conscientemente, pero que el edificio llevaba preparándome desde mucho antes de que yo naciera. Antes de comenzar esta parte final, déjame cumplir con el hook que tú exiges según las normas de tu proyecto. Si estás viendo esta historia desde cualquier país de habla hispana, cuéntame desde cuál, porque esta conclusión está escrita con una intensidad especial para quienes aman los relatos que unen la muerte con lo desconocido, la familia con lo imposible, y los secretos que permanecen vivos incluso cuando quienes los guardaban ya no caminan entre nosotros. Y recuerda suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar no busca simplemente cerrar una historia, sino abrir un universo. La figura de mi madre apareció ante mí, proyectada con una nitidez casi dolorosa. Era ella, con su sonrisa serena, con ese modo de mirar que hacía que cualquier miedo se calmara cuando yo era niño, con esa presencia que incluso después de su muerte seguía marcando la casa familiar con un silencio cargado de ternura. Pero en aquella visión no estaba sola. Detrás de ella surgía una sombra tan colosal que parecía no encajar dentro de ningún espacio humano. La sombra se movía lentamente, como si fuera consciente de que su aproximación tenía un significado ritual. No perseguía, no amenazaba, simplemente avanzaba, y cada paso que daba provocaba una onda de oscuridad que parecía desgarrar la luz alrededor de mi madre. Quise gritar, quise correr hacia la visión, quise interponer mi cuerpo entre ella y aquella presencia indescriptible, pero no podía moverme. El hotel me mantenía inmóvil con una fuerza que no venía de mis músculos ni de mi mente, sino de algo más profundo. Parecía que los cimientos del edificio estuvieran aferrados a mi voluntad, sujetándola como si fuera parte de su estructura. Entonces la visión cambió. La imagen de mi madre se volvió más joven, casi adolescente, y detrás de ella ya no estaba la sombra colosal, sino la entrada principal del Hotel del Horizonte, en una versión tan antigua que el edificio parecía incompleto, como si estuviera aún en construcción. Entendí que lo que veía no era una amenaza, era un recuerdo que el hotel había conservado. Mi madre había llegado allí mucho antes de yo nacer, no como huésped, sino como elegida, una de las custodias que el edificio seleccionaba generación tras generación. Ella había intentado advertirme durante años, pero nunca encontraba el modo de hacerlo sin que yo la creyera loca o delirante. No fue hasta su muerte cuando el hotel tomó el relevo y comenzó a hablarme en su nombre. La visión se desvaneció lentamente, como si un viento invisible borrara el pasado para dejar espacio al presente. La sala circular volvió a iluminarse con esa luz tenue que parecía provenir de las paredes mismas, como si el hotel respirara. Y entonces, la voz regresó. Esa voz profunda, imposible de identificar como humana, la misma que había pronunciado mi nombre en la parte anterior, habló de nuevo. Dijo que había llegado el momento de decidir. Debía escoger entre aceptar mi papel como custodio y convertirme en parte del corazón del edificio, o rechazarlo y enfrentar las consecuencias que implicaba desobedecer un pacto que no había sido firmado por mí, pero sí por mi sangre. El hotel no me obligaba. El hotel me ofrecía. Respiré hondo. Miré alrededor. La mesa llena de documentos seguía suspendida en el aire, como si cada archivo esperara mi decisión para saber si debía permanecer o desaparecer. Mi nombre, repetido en sobres viejos, en carpetas amarillentas, en fotografías que mostraban a otros Álvarez que jamás conocí, estaba por todas partes. Cada uno de ellos había pasado por lo mismo. Cada uno había elegido un camino. Yo era el último de ellos, al menos por ahora. Decidí acercarme a la mesa, y cuando toqué uno de los archivos, algo cambió completamente. La sala se expandió. Fue como si las paredes se alejaran cientos de metros de golpe, revelando un espacio que no era una habitación, sino una especie de abismo lleno de luces, ecos y pasillos que flotaban en el vacío.
El hotel no era un edificio, era una criatura arquitectónica, un organismo inmenso compuesto por corredores que cambiaban, espacios que respiraban, habitaciones que se abrían y cerraban según la voluntad de una conciencia que no pude comprender del todo. Y en ese abismo monumental vi a las personas que regresaban cada noche. No caminaban como fantasmas, ni vagaban como almas en pena. Flotaban suavemente, como si fueran partículas arrastradas por una corriente. Ninguno parecía sufrir, ninguno parecía desear escapar. Era como si hubieran encontrado allí un lugar que les ofrecía algo que la vida les negó. La voz habló de nuevo. Dijo que el edificio era un puente entre mundos, un punto donde la muerte no era un final, sino una transición, pero que para sostener ese puente, alguien debía permanecer en su centro, manteniendo la conexión estable. Ese alguien siempre había sido un Álvarez. Y ahora era mi turno. Pensé en mi madre. Pensé en cómo regresaba cada noche, no como un fantasma atormentado, sino como alguien que desempeñaba su propio papel dentro de esa estructura desconocida. Ella no estaba atrapada. Ella no estaba condenada. Ella estaba cumpliendo una labor antigua. Me acerqué al borde del abismo. La visión de los corredores suspendidos en el aire me hizo comprender algo que no había visto antes. Los Álvarez no eran elegidos por azar. Mi familia había estado vinculada al hotel desde que se construyó. Las fechas en los documentos lo confirmaban. Las fotografías lo insinuaban. Y la carta de mi madre lo decía claramente. Yo debía continuar. Entonces la luz se condensó en un punto justo frente a mí. Una especie de esfera luminosa, más blanca que cualquier luz que hubiera visto en el interior del edificio. Se formó lentamente. Y dentro de ella apareció la silueta de mi madre, ahora adulta, exactamente como la recordaba el día en que la vi por última vez con vida. Ella me habló sin mover los labios. Me dijo que estaba orgullosa, que siempre supo que yo sería capaz de llegar hasta allí, que mi destino no era escapar del hotel, sino comprenderlo, y que, cuando estuviera listo, ella estaría esperándome en el nivel más profundo. La esfera estalló en un destello silencioso. El abismo se cerró, y la sala recuperó su forma original. Me quedé solo, con la carta en una mano, y la sensación de que mi vida como la conocía había terminado. El hotel no necesitaba encerrarme. Necesitaba que me quedara voluntariamente. Y me quedé. Desde aquella noche, el Hotel del Horizonte dejó de mostrarme pasillos cambiantes. Ya no vi sombras que imitaban a los huéspedes, ni escuché la respiración de la criatura que vivía bajo los cimientos. Porque ya no era un visitante. Era parte del sistema. Era un custodio. Y aunque sigo caminando por los pasillos cada madrugada, no estoy atrapado. Soy un puente. Soy un guardián. Soy quien recibe a los que regresan. A veces, cuando el silencio se vuelve muy profundo, escucho pasos detrás de mí. Sé quiénes son. Son los nuevos elegidos. Y algún día, cuando yo ocupe mi lugar definitivo, serán ellos quienes continúen mi labor. Hasta entonces, mi historia queda grabada en las paredes del hotel. El edificio nunca olvida. Y yo tampoco.